Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. El Sapo Sass diciendo su clásica frase de todos los viernes. ¡Angataquelá! ¿Angataquelá? No, la gente... Vos sabés que una persona le mandó un mensaje de Angataquelá. Me lo mandó, el Sapo a veces me manda WhatsApps privados, WhatsApps positivos, WhatsApp sapitos, batracios. Y me mandó que alguien efectivamente le dio el código secreto. Pero no, hoy no está el Sapo porque decidió ser un pequeño burgués viajador por el mundo, igual que el resto de nuestras figuras rutilantes de FM del Sol. Así que hoy tienen a Jorgito en estado puro. Hoy es el Día Nacional de los Valmelivers. Hoy tomamos finalmente el poder. Se cumple mi sueño. Exacto, un programa a lo licenciado, tal vez, ¿no? Yo hace tiempo vengo proponiendo un programa a lo licenciado en FM del Sol, donde alguien me dé 4 horas de corrido. Yo no tengo problema, vengo y lo hago. Soy de los pocos comunicadores de esta emisora que todavía quieren trabajar, por lo cual estoy abierto. Nunca. ¿Qué tenemos para hoy? Y le voy a aclarar una cosa más. La semana que viene vuelve Nicky Battaglia. Va a estar la dupla El Tigre y el Dragón. Una dupla que tiene mucho para ganar en lo hegemónico. Sé que tengo un puntal muy fuerte. Pero yo los conozco a ustedes. Y para evitar que ustedes se focalicen en la dupla El Tigre y el Dragón, hay un concepto en inglés que es no filler, all killer. Que se usa mucho, por ejemplo, para los discos, los CDs. Cuando todas las canciones son gol y no hay ninguna de relleno. Maca, te pido que te acerques al micrófono. Algunos nombres que yo te voy a ir tirando y me interesa que vos me digas simplemente confirmado o no confirmado. Si yo, por ejemplo, te digo que te hablo de la semana que viene y te digo el lunes, cuando vuelva Nico Battaglia, una entrevista sorpresa que no le vamos a decir a Nico con quién es, pero que está hecha a medida para Nico Battaglia el lunes. O sea, el lunes desembarca Nico. No puedo creer. Y lo vamos a sorprender con una nota a la cual no le vamos a decir con quién es y lo vamos a sentar con, no uno, 2 invitados para que Nico interactúe. ¿Confirmado o no confirmado? Confirmado, confirmadísimo. Si yo te pregunto, la semana que viene y la semana que viene no, vamos a poner las 2 semanas que vamos a estar El Tigre y el Dragón. Yo te tiro nombres y vos decime confirmado o no confirmado. Si yo te digo, por ejemplo, Grace, ¿confirmada o no confirmada? Confirmadísima. ¿Confirmada Grace? Confirmada. Si yo te dijera, por ejemplo, no sé, Lucía Topolansky, ¿confirmada o no confirmada? Confirmada. ¡Sorpresa! Confirmadísima. Si yo te dijera, por ejemplo, más nombres, Gustavo González, el hombre de la botonera, el hombre de la palabra que quedó engranada en sus mentes. ¿Confirmado o no confirmado? Confirmado. Y de ahí, esos son los únicos que le voy a adelantar ahora. Hay una rutilante cantidad de invitados que van a venir acá en el concepto de all killer, no filler. Se vienen días donde no va a haber relleno. Hoy es uno de esos días. Hoy es un día, por ejemplo, donde vamos a hacer un debate sobre Medio Oriente. Va a venir Cristian Mirza, va a venir Alberto Spectorowski y van a debatir muchas cosas vinculadas a Medio Oriente, Israel, Irán, la Franja de Gaza. ¿Cómo lo calificamos a eso? ¿Es un genocidio? ¿No es un genocidio? Ese tipo de cosas son las que vamos a debatir hoy con el concepto de all killer, no filler. No va a haber relleno mientras yo esté acá en este estudio. Además, les añado otra cosa. Viene Fernando Medina después de las 6 con el concepto muy, muy sencillo y tal vez entrador para algunos de ustedes que son nostálgicos de la RUC, por ejemplo. Hoy, metal más música clásica. Hermanos o rivales. Metal y música clásica es lo que van a tener después de las 6 de la tarde. ¡Viva Uruguay, papá! Y mucha botonera. Mucha botonera, mucha botonera. Mucha intervención de Maca, mucha botonera de Alvin. Mucho Cecitar pasando video. Y sin más preámbulos, porque tenemos que ser rápidos. Hoy, viernes de Equipo Galáctico, ustedes ya lo saben. Tenemos que ser rápidos y quiero darle al debate Medio Oriente el espacio que merece. Vamos a meterlo con las noticias de hoy, que sería el clásico arranque de Fácil Desviarse, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las noticias de hoy? Yo tenía armado todo un tema ahí para hablar sobre Gabriel Odone. Y en realidad, podemos decir, Alvin, no sé, ¿querés habilitar el último minuto? No sé si cuenta como último minuto, más bien es como última media hora. Últimos 45 minutos, pero juega. Otra renuncia más. Otra renuncia más.
Mariano en el equipo galáctico te sacó el último momento porque lo ¡No! usó. ¡No! Obviamente fue repudiado en el equipo galáctico por hablar de política. ¿Por qué metió un titular en. Sácame el último minuto. Ya Mariano no solo cagó el equipo galáctico, sino que me cagó el último minuto. Ok, no es un último minuto. En este programa modo licenciado, ¿otra renuncia más? Estoy leyendo el diario El Observador. Dice, así, le leo textual. La directora general de Secretaría del Ministerio de Ambiente, Virginia Cross, presentó su renuncia y este viernes será su último día de trabajo en cartera. Informaron fuentes del ministerio al diario El Observador. Cross, podemos casi que decir que estamos adelantando el especial Metal y Música Clásica. Cross renunció por diferencia de criterio de trabajo en relación a su rol con el ministro. O sea, la número 3 del Ministerio de Ambiente renunció por diferencia con el número 1, que es Ortuño, el ministro. Es la segunda, esto lo cuenta el Observador, ¿no? Es la segunda baja en el organismo que conduce Edgardo Ortuño. La primera fue la del subsecretario Leonardo Herú, quien dio un paso al costado para asumir la dirección de desarrollo ambiental en la administración entrante de Mario Vergara, en la Intendencia de Montevideo. Y después hace un currículum de quién era Cross, conociendo a Cross. Y finalmente dice, desde el ministerio señalaron que se está haciendo un cambio, entre comillas, que permitirá sumar experiencia, entre comillas, en la conducción. La sucesora será la doctora Alejandra Varela, que fue directora general del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y fue ex vicepresidenta de OCE en anteriores gobiernos del FA. Caro, en diseño, nos ayudó a hacer un poco la listita de las que vienen hasta ahora, ¿no? Arriba del todo, si fuera la Mortal Kombat, ¿no? Que Orsi va sucediendo a distintos enemigos. Bueno, la primera de todas fue Cecilia Cairo, que capaz que fue la más sonada de todas, fue la que mucha gente se acuerda. Titular, ministra de Vivienda, construyó viviendas sin haber pagado lo que tenía que pagar de aportes. Titular muy entrador, así que está arriba del todo. Después, Alejandra Koch, la vicepresidenta de la ANP. Capaz que mucha gente se perdió ese episodio, pero fue la segunda renuncia fuerte, que vino después de investigaciones periodísticas, donde en un principio parecía que quedaba Koch afuera. Eduardo Viera, el presidente de Colonización, que por un tiempo fue colono de Schrödinger, estaba bien que fuera colono, no estaba bien, era compatible, era incompatible, era real el color, era tinta. Muchas preguntas vinculadas al presidente de Colonización que quedaron sin responder. Bueno, finalmente presenta la renuncia. Y tenemos a Victoria Cross. Mucho gusto. No puedo opinar. Tengo un problema acá y es que no puedo hacer un editorial de quien no conozco. Entonces, me encantaría tener en este momento No puedo. Me pones la música y me dan ganas de hablar. Me dan ganas de decir qué es esto, si esto no es nada o si esto es el acabose. Como no te puedo decir quién era, me estoy enterando quién es por la renuncia, no puedo editorializar. Me encantaría ser el editorialista de país, no puedo. O sea, lo que puedo decir es, nos perdimos de saber cómo hubiera sido su gestión, no lo sé. Victoria Cross renuncia. Esta sería entonces la cuarta renuncia. Y tenemos una quinta renuncia que no sé si considerar la renuncia, que fue la de esta semana. La de la renuncia misteriosa, que fue la de Jaime Saavedra al Liniza. El día que asumía Jaime Saavedra al Liniza, titulares por todos lados, renuncia a Jaime Saavedra por problemas con el otro director frente amplista. Hay como un patrón en estas renuncias también, ¿no? Hay mucho frente amplista enojado con otro frente amplista. Poco frente amplista enojado con la coalición, mucho frente amplista enojado con otro frente amplista. Quiero sumar algo. A ver, sume. No está la de Jaime, porque Orsi le dio su respaldo, pero ayer Búsqueda informó en una noticia que está en análisis la continuidad de Eugenia Costa, que es el vicepresidente. O sea, capaz que se suma una a la lista. En esa puja que hubo entre dos directores frente amplistas, Jaime Saavedra y Eugenia Costa, parecería indicar, según Búsqueda entonces, que le van a dar la derecha a Saavedra y capaz vuela a Costa. Sí. Si Acosta no es echado, que seguramente no lo sea porque no hay nada objetivo para echarlo, si se le pide que presente la renuncia, cuenta como otra renuncia bochornosa. Claro. Yo la pondría en la listita. Y la de Jaime Saavedra la sacamos y ponemos esta. ¿No? ¿Estaría bien? Sí, estoy de acuerdo.
Así que vamos acumulando. El que fue rápido para comentar todo esto, probablemente sea el más rápido en la oposición en este momento. Es cierto que los blancos están en ese temita de destruir la interna partidaria para ver quién termina siendo el presidente del honorable director del Partido Nacional. En este momento están ocupados prácticamente que agarrándose las piñas y viendo cómo sobrevivir después de esto. Pero el más rápido fue Andrés Ojeda, el secretario general del Partido Colorado, que hizo el tuit que todo el mundo quería poner, puso la frase, llegó primero, clavó la bandera, plantó la bandera y es el último que apague la luz. No, poniendo la acumulación de renuncias. El último que apague la luz. Digámoslo todo, es lo que les dije antes. O sea, nos estamos enterando de quién es la persona que renuncia ahora, por lo cual no siento que me pueda indignar lo suficiente como para tirar una frase como el último que apague la luz, cuando no sé ni quién es la persona que está renunciando. Entonces, el mayor de los respetos. Capaz que su renuncia fue un acto de valentía tremenda. No lo conozco, no sé. Lo que sí sé es que hay mucho blandito que renuncia por peleas con sus compañeros, ¿no? Hay mucho de eso. ¿Qué pasó con la vieja y querida costumbre de en la oficina mantener el puesto de trabajo pese a que detestás a uno de tus compañeros? ¿Cuántos uruguayos están escuchando ahora? Y capaz que alguno se quiere pronunciar al 097-441-443 y en el chat de YouTube. Que en su trabajo hay alguien a quien detestan y que no pueden convivir con esa persona y sin embargo no renuncian porque precisan el trabajo. O sea, ¿qué pasó con la vieja y querida costumbre de tener que trabajar con alguien que no te gusta? Se la estamos abandonando como sociedad. Tal vez estamos dando un paso adelante, un paso de iluminación, en donde cada vez que te enoja alguien con el que trabajás presentás una renuncia. El mercado laboral a nivel privado, no sé cómo funciona el público, porque todas estas renuncias son en el sector público. A nivel privado, hoy en día, si vas a renunciar cada vez que te cae mal a alguien, o que tenés desavenencias, o estás peleado con un compañero, estás muy jodido. Entonces, no suele pasar mucho en el sector privado. Capaz en el mundo público se estila más. Y están más tranquilos y pueden presentar la renuncia. No es el caso de quien les habla. En fin, me avala la audiencia. Son unos blanditos. Me avala la audiencia. Hay muchos mensajes que me está avalando. Si no hubiera sido por esta renuncia, probablemente la noticia del día era otra. Y me refiero a este espacio temporal que habitamos ahora. 38 minutos pasan de las 16 horas. Porque probablemente 5:30 sepamos algo de qué pasa con Besossi. Que Besossi, hoy nos vamos a enterar si puede entrar. Besossi que fue electo intendente, ¿no? Nos vamos a enterar si puede entrar o no a la intendencia. Este es otro caso de un gobierno, un periodo de gobierno de incertidumbres, donde no sabemos si el intendente va a poder entrar a la intendencia o no en Soriano. Bueno, 17:30 nos vamos a enterar de eso. Pero en esta ventana que tenemos ahora, entre la nueva renuncia misteriosa que apareció y el intendente que no sabemos todavía si va a poder entrar a la intendencia, la noticia es otra. Y es que habló el primer ministro Gabriel Odone. Gabriel Odone, estoy leyendo una nota, por ejemplo, del diario El Observador. Gabriel Odone, ministro de Economía y Finanzas. Gabriel Odone, miren el titular del Observador. Odone envió a los ministerios los lineamientos para el presupuesto y abrió la cancha para negociar en julio. O sea, este es el momento que todos estamos esperando a ver qué tiene el Frente Amplio para hacer. Lo vamos a ver en el presupuesto. ¿Qué plata hay para cada cosa? Primera pregunta, ¿hay plata? Esa sería la primera pregunta para responder. La nota del Observador dice que no, se pincha, bueno, puede ser que no haya. No esperes otra cosa de hoy porque va a ser así. Va a ser muy flácido este tema. El Ministerio de Economía y el titular Gabriel Odone presentó este jueves ante el Consejo de Ministros los lineamientos y envió en el correo de la tarde a cada cartera las pautas que regirán para la negociación a lo largo de julio. Esto dijeron fuentes al diario El Observador, hablamos de fuentes del Poder Ejecutivo. Dice, el jerarca ya había recibido en los días previos a las autoridades de cada ministerio para iniciar conversaciones. Para cada organismo, el mensaje fue de cautela y advertencia de que el panorama fiscal es muy acotado. Vamos a hablar un poco de qué es lo que dijo Gabriel Odone, porque también habló públicamente. Pero antes me interesa otra cuestión.
Gabriel Odone habló, por ejemplo, de esta propuesta de ponerle un impuesto al 1% más rico de los uruguayos. ¿La conocen esa propuesta? Sí, la tienen que conocer. Es una propuesta que viene de mano del PIT-CNT. Y ya que estamos haciendo el programa en modo licenciado, de mano a mano, yo hablando en una comunicación directa con ustedes, los Valmelivers, me voy a autocitar. Acá tenemos a... Cecita, lo tenés por ahí, para gente que está en la transmisión de YouTube, lo puede ver, si no lo escuchan en el 99.5, como siempre. Sergio Sommaruga, que es el secretario de Comunicación y Propaganda del PIT-CNT, explicó de qué se trata esta propuesta de gravar al 1% más rico de los uruguayos con el objetivo de, con eso, financiar planes sociales. Escuchen lo que decía Sommaruga y después seguimos a ver cuál fue la reacción de Odone. En donde los niños y niñas son quienes sufren más la postergación social a partir del empobrecimiento económico. No quieren cobrarle un 1% al 1% más rico, que son 25.000 personas en Uruguay. Entonces, ¿qué solución hay? ¿Cuál es la otra alternativa? Seguir hablando de la pobreza infantil, meter un bono de 2.000 pesos más por la beca del Ministerio de Educación y Cultura, que no va a solucionar el problema. Describime un poquitito a ese 1%. ¿Sería la gente que gana cuánto, que tiene cuánto? Son 25.000 personas adultas que tienen un piso de ingreso de $15.000 por mes, un piso. Pero dentro del 1%, el 0,1%, o sea, los 2.500 más ricos, son los que concentran más que el resto del 1% más rico. Entonces, un 1% tomando a ese universo y franjeándolo en función del tipo de ingreso que reciben, es la forma de financiar esto, porque estos sectores no van a caer en la pobreza, en la indigencia, ni van a sufrir pérdida de derechos, porque el bien común considere que la pobreza infantil hay que erradicarla y no tiene los recursos, que no, si no es de acá, para resolver este asunto, para darle materialidad a este asunto. Esa es la propuesta del PIT-CNT, que lo expresó Sergio Sommaruga ahí en el programa de streaming La Sin Hueso. Sergio Sommaruga explicaba que lo que quieren hacer es ponerle sacarle un 1% al 1% más rico, y con eso van a tener la plata suficiente, por ejemplo, dice él, para erradicar la pobreza infantil. Es ponerle, se ha hablado mucho en el mundo de esto, ¿no? Es gravar más al 1% más rico de las sociedades. Esta es la versión criolla que tenemos acá. En el caso del PIT-CNT vieron que le puso este adosado, que es interesante, que dice, bueno, usémoslo para algo específico, como por ejemplo atacar la pobreza infantil. No sería solamente, bueno, que ese 1% del 1% entre directamente a las arcas del Estado, ¿no? Dice, bueno, pongámoslo en algo que nos duele a todos, que es la pobreza infantil. ¿Alguien lleva esto en el Frente Amplio? ¿Alguien levantó esta bandera? La respuesta que yo debería darles como un periodista serio sería, aún no. La respuesta que puedo darles como un olfateador serial, es que hay un senador, el socialista Gustavo González, justamente lo escuchábamos hace un ratito, que si bien no dijo yo voy a presentar un proyecto o voy a hablar con Odone directamente, si bien no fue por ese camino, dijo que el Frente Amplio debería agarrar esta propuesta del PIT-CNT. Te diría que hasta ahora es el único del Frente Amplio que quiere dar ese debate públicamente. Escuchen lo que decía, se podrán imaginar los que están en la transmisión de YouTube de quién es este archivo, ¿verdad? La cámara, el picado, el acercamiento furioso. Estamos hablando de Leo Sarro Press, el uno, el inigualable. Esto es lo que decía el senador socialista sobre esta propuesta de el 1% a los más ricos, ese 1% de los uruguayos que más plata tienen. Comenté que habría la posibilidad de tomar lo que el movimiento sindical dijo. Tenemos un 1% de multimillonarios en este país, que con un pequeño impuesto que se les coloca se resolvería rápidamente el problema de situación de calle. Para eso hay que tener voluntad política. Ya lo planteé. Fíjense que tenemos 2 uruguayos que están en la revista Forbes porque tienen un patrimonio de más de 1.200 millones de dólares uruguayos, que felices por tenerlo, pero entonces habrá que ver ley de presupuesto, nuevas inversiones, afectaciones, todo hay que verlo, porque lo que está explotando en el país realmente es la situación de pobreza. Tenemos 2 uruguayos en la revista Forbes, en la lista de los más ricos. No están en los puestos más altos, eso no lo dice Gustavo González, lo podemos decir nosotros. El uruguayo multimillonario es pobre para los multimillonarios del mundo, pero está bien. Para nosotros es como nuestro tío rico,
¿no? Tener un uruguayo en la revista Forbes. Lo que dice Gustavo Sáenz es, el Frente Amplio tendría que agarrar esto. El presupuesto, la discusión, la rendición de cuentas. Esta es una declaración que dio hace un par de días. Hay que ver en dónde, pero hay que discutirlo. Tenés un senador, socialista él, que dice, hay que hablar de este tema. Tenés al PIT-CNT ofreciéndoselo al Frente Amplio y diciendo, queremos ir por acá. ¿Qué contestó Gabriel Odone, el ministro de Economía y Finanzas? Bueno, ustedes me van a interpretar esta declaración porque no dijo no usó la palabra no, pero un poco dijo que no. Miren lo que decía Gabriel Odone en esa rueda de prensa que dio. En este caso el archivo es de TV Ciudad. Sostiene que hay evidencia contundente en relación a la posibilidad de utilizar este instrumento. Yo me permito decir que no conozco esa evidencia, posiblemente tenga que conocerla y entenderla, pero mi a priori, mi aproximación a estos temas es que la forma en la que uno resuelve problemas en materia de distribución de ingresos, en materia de desigualdad, tiene que ver esencialmente con política de gasto y que no es la política tributaria la que esto resuelve. Bueno, no dijo no, pero dijo no, ¿verdad? No. O sea, yo estoy... Ah, ese no es fenomenal. Si Alvin me propone algo y yo digo públicamente, bueno, Alvin me hizo esta propuesta y él asegura que hay información. Yo esa información no la he visto, toda la evidencia internacional indica que lo que Alvin me propone está mal y en realidad nosotros creemos que hay que hacer lo opuesto a lo que me dijo Alvin. No le dije que no, pero le dije que no. No. ¿Está mal lo que yo interpreto? Se acabó, entonces apareció Odone con la pala y enterró la propuesta esta del PIT-CNT de grabar al 1% más rico. Y bueno, hay que ver, tanto El País como El Observador, como La Diaria, los 3 diarios, en base a fuentes de cada uno de ellos, dan que una de las cosas que adelantó Odone a los ministros en sus conversaciones fue que el presupuesto va a tener modificaciones tributarias. Esto es interpretado en la oposición como se viene algún tipo de impuesto. Van a ponerle impuestos a alguien. Se va a venir algún tipo de impuesto para alguna parte de la sociedad. Esto es lo que dice la oposición. Lo que Odone ha dicho consistentemente es que está el compromiso de no poner más impuestos, pero eso no quiere decir que no haya cambios. Entonces, capaz que en este presupuesto viene algún tipo de cambio, algún impuesto que ya exista y algún otro, y capaz que los que tienen más terminan pagando más y los que tienen menos terminan pagando menos. No lo sabemos todavía, no está adelantado esto, no se ha filtrado, están dormidos los filtradores de documentos en este tema. Me encantaría que se activen, vamos a intentar activarlos, pero capaz que termina viendo algo, no lo sé. Ahora, acá vamos a lo que nos interesa. ¿Hay plata o no hay plata para gastar? ¿El Frente Amplio va a gastar plata en este periodo o no va a gastar plata en este periodo? ¿Va a poder hacer cosas o no va a hacer muchas cosas? Bueno, no lo quería decir yo, lo dijo Javier Gerardo. Lamentablemente no hay plata. Muy claro, ¿no? Tal vez lo menos popular que puede hacer un presidente, en este caso a Milei obviamente no le interesa ser políticamente correcto, salir y decirle a la gente en la cara, no hay plata. Odone no salió a decir, no hay plata, no fue a lo Milei. Usó una frase que ustedes ya conocen, la hemos hablado hasta el hartazgo. Igual es lindo que te diga, igual es lindo ver eso. Es lindo verlo lejos, es lindo verlo en Argentina, no es lindo verlo acá. Odone habló sobre la situación fiscal y tiró la frase que ustedes ya se imaginan. César, ¿tenés por ahí? Esto es parte de la misma conferencia que escuchamos antes. Miren lo que decía el ministro de Economía, Gabriel Odone. Un nivel de deuda prudente que hoy está por encima. Eso requiere hacer una consolidación fiscal, dada la situación fiscal que esta administración heredó el periodo anterior, algo que ha quedado diametralmente claro en los últimos días, incluso ya ahora reconocido por analistas de absoluta independencia del sector privado. Supone que tenemos un resultado fiscal hoy que es 4% del PIB proyectado y que ese resultado de 4% del PIB es impresentable. Consolidación fiscal. Consolidación fiscal, no es ajuste fiscal, una frase que nos retrotrae a los peores momentos del país. Escuchar ajuste fiscal es algo que no quiere escuchar nadie.
pero se viene la era de la consolidación fiscal. Se me erizó la piel de astorismo. Bueno, volvió. ¿Es Odone la reencarnación de Astori? Volvió la consolidación fiscal. Es un hermoso eufemismo para decir ¿no hay plata? No lo sé. Consolidación fiscal hay que interpretarlo cada uno por donde quiera. Lo que dice Odone es el nivel que tenemos ahora de deuda, el déficit que vamos a manejar, es inaceptable. O sea, inaceptable significa que lo van a cambiar, lo van a bajar a como dé lugar. Por lo cual, consolidación fiscal. No sé si es el no hay plata de Javier Milei, pero hay poca plata. Capaz que hay que interpretarlo por ese lado, de hay poca plata. Esta probablemente hubiera sido la noticia de hoy de no haber aparecido esta renuncia sorpresiva que se dio un poco de la nada, no la conocíamos, no la teníamos en el radar. Convengamos que nadie tenía mucho en el radar a la directora general de Secretaría del Ministerio de Ambiente. Hoy apareció en el radar jugando fuerte, renunciando por estar peleada con Ortuño, con el ministro de su cartera. Capaz que lo de Odone hubiera terminado siendo la noticia del día. Hay un mensaje, bueno, voy a leer algún mensaje porque ya que estamos, hay que leerlos. Por ejemplo, este mensaje, vamos a darle el nombre de la persona que lo manda incluso, porque ya tenemos todo, ¿no? Federico en el chat de YouTube pone: Valmeli, baja un poco el ritmo que te vas a quedar sin piernas y no terminás el partido. ¡No! Yo ya les dije que es no filler, all killer. O sea, vamos a ir a fondo hoy y vamos a ir a fondo las próximas semanas. O sea, lo único que me interesa es subir el ritmo, no me interesa bajarlo. Lamentablemente hay una cosa que es conocida como las tandas, que tengo dentro de todo que respetarlas. Ya saben de qué se trata esto, hay que hacer alguna tanda. Ustedes no se pueden ir hoy, no se me pueden escapar en el medio de las tandas, porque ya les avisé que tenemos el debate de Medio Oriente. Entonces yo quiero que ustedes estén ahí escuchando a los dos invitados que vamos a tener, a Cristian Mirza, Alberto Spectorowski, debatiendo sobre Medio Oriente, sobre Israel, Irán, Gaza, Estados Unidos, el genocidio, de todo un poco. Vamos a pasar música ahora, vamos a tener que hacer obligado. A punta de pistola me obligan a pasar una canción. A punta de pistola me obligan a pasar una canción. Y hacer una pausa, pero vamos a volver al segundo bloque. Y vamos a seguir a este ritmo, no vamos a bajar ni un centímetro, ni un milímetro, ni un kilómetro. César, ¿tenés por ahí? No esperen de mí canciones a lo sapo de, bueno, acá está la banda que a vos te gusta, esta es una canción poco conocida del año 79, que nadie la conoce, escuchala. No. All killers, no filler. O sea, vamos a ir por ese lado. Me encontré en TikTok, como a veces me encuentro, lo tenés por ahí, Cecitar, es un imitador de Bob Dylan. No es un imitador de Bob Dylan, es un humorista, un jijero profesional, o sea, es un humorista que se dedica, por ejemplo, a hacer chanzas en las redes. Y básicamente lo que planteó fue ¿cómo suena Bob Dylan para la gente que detesta a Dylan? Y yo creo que debe haber en la audiencia, se pueden expresar en el 097-441-443. Yo no estoy de su lugar, pero lo voy a leer y ustedes van a tener, pues soy plural, van a tener su lugar en este programa. Los que odian a Dylan tienen su lugar, merecido lugar por ser escuchas. Así sería como escucha la gente que detesta a Bob Dylan una canción X de Bob Dylan. Primer tópico. Que vos tengas un estilo que es imitable significa que sos un grande. Nadie hace imitaciones de alguien que no tiene un estilo propio y nadie que no sea un grande tiene un estilo propio. A los mediocres no los imita nadie. Entonces, primero yo voy a interpretar esta parodia como un reconocimiento de que Dylan es un gran artista y que tiene un estilo propio. Eso es lo primero que voy a interpretar de esta parodia. Lo segundo que voy a interpretar de esta parodia es que es muy cierta y que probablemente las canciones de Dylan sean esto, en su esencia. Y es verdad y no está mal. No está mal que así sean. Es más,
Te diría que hasta me gusta que sea esto, Bob Dylan. No esperen de mí una canción de Bob Dylan que sea, bueno, esto es de la gira X del año 83, un bootleg. No. All Killer, No Filler. Probablemente uno de sus éxitos más conocidos. ¿Cómo se siente estar completamente solo? Como un completo desconocido. Como un canto rodado. Bueno, eso es Like a Rolling Stone. Jorge, tenés que tener presente que hay luchas sectoriales. Por ende, en cada ministerio se intenta sacar a los demás sectores para ingresar a los de sus sectores. Mirá la renuncia, que es del PS, y la que viene va a ser de la vertiente artista. Bueno, hay que ir al bar y revisar ese tipo de cosas. Valmeli, por favor, sos más capaz que eso. No renuncia a quien no tiene banca, es otra cosa. Si no te queda más remedio, te quedarás donde las condiciones te lo permiten. Más del 80% de los trabajadores no podemos elegir a dónde y cuándo vamos. Las renuncias se están tomando como algo negativo, no en todos los casos. Si no está de acuerdo con quien está subordinado, es ético renunciar, no atornillarse y decir amén a todo por un cargo. Otro mensaje dice: Alvin, metete en el programa, no te cagues. Si querés meterte en el programa, no te cagues. Estás más que invitado, Alvin. Metete todo lo que quieras. Acá no hay caca, ¿eh? Acá cero. Sobre Dylan hay muchos mensajes más también. Algún fanático de Dylan no le gustó la imitación. Aparece la data de Dylan, como por ejemplo, Dylan, 700 canciones totales. En total, 24 canciones de Dylan entraron en el Hot 100, de las cuales 12 llegaron al Top 40. Como tirando la data diciendo Dylan, gran artista. En el chat de YouTube, Dylan es un gran artista, pero no me gusta. Pero acá está el mensaje que quiero leer, que realmente es un mensaje necesario en un día como hoy. Es un mensaje que viene con una foto. Se las voy a compartir porque es una foto que va a quedar en los archivos personales de fácil desviarse. Pero dice: hola, ¿cómo están? Dudo que me recuerden, soy Esteban. Hace unos años ya, ustedes me dieron una de las experiencias más increíbles de mi vida, invitarme al programa. En aquel entonces tenía cáncer, anduve perdido con muchísimo trabajo, hoy vuelvo, escucho un ratito aunque sea desde acá de Rivera, y Valmeli me regaló un temún de Dylan. Muchas gracias. Y por cierto, estoy mucho mejor. Les adjunto una foto de mi niña que nació hace un mes y mi niño que ya tiene 3 años. Abrazo enorme. Hermoso mensaje, Esteban. Era el mensaje absolutamente necesario en un día como hoy. Un mensaje luminoso. Obvio que me acuerdo. Cualquier persona que pise FM del Sol, y mucho más en un arranque fácil desviarse, y diga, escucho del Sol y estoy en Rivera, es una persona que para mí es un acto de amor prácticamente. Y obviamente que no me iba a olvidar de vos. La verdad que es un gran mensaje. Qué linda la foto, además. Vamos a meternos con otros temas. Cerramos con un Odone hablando de consolidación fiscal. Y Alvin se acordaba de este momento. Se citar, vamos al original. Momento cúlmine de la política argentina de los últimos tiempos. Frase que quedó estampada, podemos decir. Acá tienen al presidente de la Nación Argentina, Javier Gerardo Milei. En tercer lugar, y no por ello menos importante, para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. No hay plata. Dejate de consolidación fiscal, dejate de ajuste fiscal. No hay plata. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Frase del presidente de Argentina. ¿En qué anda Milei? Vamos a poner una patita en el mundo Argentina. Para ustedes que se deprimen y que dicen, uy, mirá lo que es Uruguay, estamos discutiendo si renunciar está bien o está mal, estamos discutiendo si ponerle un 1% de impuestos al 1% más rico, estamos discutiendo cómo arrancó el gobierno de Orsi. En Argentina en este momento están discutiendo si ser de izquierda es tener una enfermedad mental. Javier Milei, hace poco, les digo dónde sale el archivo, ¿no? En este contexto, Milei, de cara a las elecciones, quiere ir por Buenos Aires. Le quiere ganar al kirchnerismo, al peronismo, en su propia casa. Le quiere ganar a los cucas en su cancha, podemos decirlo de alguna manera. Y esto fue en una cena, o en un evento, mejor dicho, de esos eventos con empresarios en Puerto Madero, para recaudar fondos, prometiendo que la libertad avanza de un batacazo fuerte en Argentina. Milei se despachó con varias frases. Esta fue una de ellas. Escúchenla.
el video está por todos lados, pero capaz que todavía no lo han visto. Es decir, la gente entendió que ajustar al fisco es devolverle el dinero a la gente y la gente está mejor. La crueldad, sí, soy cruel. Soy cruel, cucas inmundos. Soy cruel con ustedes, con los gastadores, con los empleados públicos, con los estatistas, con los que les rompen el culo a los argentinos de bien. Ya lo hemos hablado varias veces en el programa, en el contexto de ajuste fuerte en Argentina, por ejemplo, tenés a los jubilados y otros movimientos sociales también haciendo periódicamente protestas en Argentina, algunas de las cuales terminaron con episodios de represión, y la acusación a Milei es cruel, ¿no? Milei es cruel, ajusta con los más vulnerables, con los más frágiles, como por ejemplo los jubilados, y él respondió a esa acusación. Dice, sí, soy cruel, pero soy cruel con los cucas, con los estadistas, con los empleados públicos, a los que considero una basura. O sea, bueno, yo soy cruel, pero soy cruel con ellos. Es interesante porque reivindicar la crueldad es algo raro, porque por lo general nadie quiere ser tenido por cruel. Por lo general uno prefiere autopercibirse firme y no cruel y decir, no, bueno, yo las cosas que perjudican a otros las hago, pero porque es una necesidad. Bueno, ahí tenés, soy cruel pero con estas personas específicas. Pero después tiró otra frase más que capaz que fue la que terminó siendo más dura, más polémica. Ustedes pónganle el calificativo que quieran. En relación con lo que estaba diciendo Manuel, enfrente tenemos a unos orcos infumables, como bien dice, que me encantó la terminología de ese gigante que es parte de la Fundación Faro, que es Axel Kaiser. Parásitos mentales, es decir, y tienen la cabeza llena de todas las porquerías malas que por algo, digamos, el país en los últimos 100 años se ha hundido como se hundió. Parásitos mentales. Esto viene, pues mira ahí si lo escucharon, él hacía referencia a una persona que se llama Axel Kaiser, que lo hemos conversado en algún momento. Me acuerdo en su momento cuando empezó, les diría que el auge de la extrema derecha chilena, por ejemplo. Me acuerdo un segmento que había hecho Juanchi, por ejemplo, sobre el tema. Milei hacía referencia a este Axel Kaiser. Por si no lo conocen, bueno, esta persona, junto a Agustín Laje, es uno de los ideólogos del presidente argentino, de Milei. Kaiser está en distintos institutos y organizaciones libertarias, por ejemplo, el Atlas Center para América Latina, la Fundación para el Progreso y la Fundación Faro, que capaz que la conocen un poco más porque es la que está Agustín Laje, y algunas de los videos, los discursos, los textos de tanto Laje como Kaiser han cruzado la orilla. Acá en Uruguay te los puedes encontrar, hay gente que los lee, los difunde. Y bueno, chileno él, hace poco publicó un libro justamente donde él considera que ciertas ideas de izquierda son parásitos mentales que infectan a las personas. Y en una entrevista en La Nación Más, el canal favorito de Javier Milei, con el Pelado Trebuch, ya hemos hablado mucho del Pelado Trebuch, el hombre de la poca modulación. Bueno, Kaiser da una entrevista donde ahonda un poco más en sus conceptos. Esta es la persona que citó Milei, ¿no? Y Kaiser básicamente lo que planteaba era: la gente de izquierda está más predispuesta a tener enfermedades mentales, mientras que los de derecha están más predispuestos a ser personas sanas, personas de bien, personas sensatas. Escuchen lo que decía esto ante un panel estupefacto que no atinó a hacer una pregunta más sobre este tema, ¿no? Mírenlo. Independientemente del grupo de edad o del sexo, los progresistas también tienen mucho más probabilidades que los conservadores de informar haber sido diagnosticados por una enfermedad mental. Y después dice, los conservadores tienden a ser más sanos, más patrióticos y más religiosos y afirman haber encontrado mayores niveles de significado en sus vidas. Y eso explica también por qué muchas personas que están en estos círculos se vuelven violentas, físicamente violentas. ¿Qué ves hoy en Argentina? ¿Ves algo de todo esto que escribiste en tu libro, que citaste? ¿Qué ves? Yo estoy completamente seguro que Argentina tiene un sector
de la población al que se le ha repetido tanto estos parásitos mentales que han sido infectados, efectivamente. Y lo que Hay parásitos mentales en Argentina. Y claro, yo los que cito acá, por ejemplo, la idea de los derechos sociales, que donde... ¿Serían los seguidores de quién? No sé si vos los querés. No, yo los pondría, obviamente, en el campo de la izquierda progresista, del kirchnerismo, de sectores del peronismo. Bueno, la gente peronista, kirchnerista, la gente de izquierda está afectada por parásitos mentales que los predisponen mucho más a tener problemas de salud mental, mientras que los de derecha son personas más sanas, por lo general son más felices. Dice un entrevistado y la pregunta es, ¿vos ves algo de eso en Argentina? O sea, si ustedes... ¿Por qué puse esto? Porque ustedes me dirán, ¿qué necesidad de hacer esto? Yo he visto que muchos medios, por ejemplo, agarran este tipo de cosas y hacen el chequeado, ¿no? Y te dicen, bueno, ¿existen estudios que demuestren que esto sea real? Y te hablan de toda la problemática. Obviamente la respuesta es, la evidencia no apunta hacia ese lugar. En todo caso, habrá algunos estudios particulares que tienen también mucho que ver con el autorreporte. Capaz hay un tema de un sesgo ahí, que la persona, digamos, más afín a la derecha tiende menos a autorreportarse, a recurrir a la terapia de salud mental, a los psicólogos, etcétera. Capaz que el que tiene más a la izquierda también. Hay un tema ahí que es interesante de analizar. ¿Vale la pena realmente ponerse a discutir seriamente y hacer el chequeado sobre gente que sale a decir cosas como esas? Puse esto porque me interesaba si los deprimió un poco el arranque hablando de la consolidación fiscal, el déficit que tenemos, el 1%, etcétera. Yo simplemente quería abrirles una ventana mínima hacia Argentina para que vieran que todo puede estar mucho peor y que cualquier discusión que damos acá que nos parece aldeana, nimia, que nos parece una discusión boluda, abrácense fuerte de esa discusión porque las alternativas son siniestras. Entonces, no se depriman, hay un gran programa por delante hoy, como por ejemplo el debate que vamos a tener. Ya se los dije, pero se los repito por las dudas para el que se esté enganchando ahora. Vienen Cristian Mirza, Alberto Spectorowski, vamos a debatir la situación de Medio Oriente, Israel, Irán, Gaza, Estados Unidos, todo lo que ustedes ya saben. Hacemos una pausa y venimos con eso. Fácil se impone. Fácil desviarse. Vital Más de Conaprole tiene probióticos LGG para reforzar tus defensas. Más vitaminas, más minerales, más nutrientes. A esa suma, agregale lo que más te gusta hacer. El resultado, disfrutar de un invierno lleno de energía. Elegí Vital Más, lo que te gusta. Conaprole, orgullosos de alimentar nuestra pasión. Sponsor oficial de la selección. BHU presenta Misión Posible. Una historia con idas y vueltas. ¿Cómo anda la barra? Che, tengo una mala y una buena. La mala es que el viernes no voy a la previa. Basada en un sueño real. La buena es que la hacemos en casa. Vengan, que estreno apartamento. Misión Posible. Una historia como la de miles de uruguayos que ahorran su aguinaldo en Yo Ahorro del BHU para acercarse al sueño de su casa propia. Informate al 1911 o en bhu.com.uy. BHU, tu sueño, tu banco. Ver términos y condiciones en bhu.com.uy. Infórmate sobre la garantía de depósitos en tu institución de intermediación financiera o en el sitio web www.copab.org.uy o en el correo electrónico infocopab@copab.org.uy. ¿Sentís el llamado del pop? ¿Estás listo para poner tu mejor poker face? Tu tarjeta de crédito Scotia te lleva a Toronto. La guerra en Medio Oriente se está extendiendo. El 7 de octubre de 2023... Hamas lanzó un ataque que siguió con una ofensiva de Israel en Gaza, que se mantiene hasta el día de hoy. Se habla de una crisis humanitaria, incluso hay acusaciones de genocidio por la muerte de personas civiles, la existencia de dificultades para ingresar ayuda humanitaria en un contexto complicado de guerra. Hace pocos días el conflicto escaló a una dimensión más, con Irán como protagonista. Los recientes bombardeos cruzados entre Israel e Irán marcaron de alguna forma un punto de inflexión. También entró Estados Unidos en este conflicto. Pero tras 12 días de intensos enfrentamientos, Israel e Irán alcanzaron un acuerdo de alto al fuego. Para hablar sobre Medio Oriente en sus distintas facetas, hoy nos acompañan dos invitados con enfoques distintos sobre lo que está sucediendo. Por un lado, tenemos a Cristian Mirza, exdiputado del Frente Amplio, vocero del grupo Coordinación por Palestina y además docente e investigador de la Universidad de la República. Cristian, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes como siempre. Gracias. Y tenemos a
el profesor Alberto Spektorowski, que además de profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv, actualmente es profesor invitado de la Universidad Ort Montevideo, participó en las conversaciones de paz palestino-israelíes de los años 2000, entre otras cosas. Alberto, bienvenido. Encantado de estar con ustedes, encantado de estar nuevamente por aquí, sí. Ustedes los dos, en distintas oportunidades, juntos, por separado, han hablado del conflicto, pero no sé si los he escuchado hablar sobre esta última fase, que es la que tuvo el cruce Irán, Israel, Estados Unidos. Capaz si les parece, arranquemos por ahí, y me interesa que me den una visión de esta última fase, que en un momento amenazó con una escalada fuerte. Si les parece, en general, hacemos una vuelta con cada uno y después dialogamos un poquitito más y yo les voy a ir proponiendo temas. Arrancamos contigo, Cristian. Dame un análisis de lo que fue esta última fase. Bien, yo cuando explico el drama palestino, como yo lo denomino, no hablo de conflicto ni de guerra, hablo del drama palestino, que lleva muchos años. Siempre hago mención a 4 clivajes o claves para entenderlo. Uno de ellos el ideológico, el otro económico, el otro cultural religioso y finalmente el geopolítico. Y digo, esa zona sensible, disputada por las potencias del planeta, es clave porque es el enlace entre el Oriente y el Occidente. Hay recursos muy ricos, recursos naturales muy ricos. Es una zona de tránsito, de rutas comerciales, en fin, por distintas razones, esa zona geopolíticamente fue disputada. Y Alberto seguramente coincidirá conmigo, no ahora, de muchos siglos atrás. Bueno, antes de que existiera el Estado de Israel, estaba la Palestina histórica y estaba el Imperio Turco Otomano, aliado de la Alemania en la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre digo, acá están las potencias también disputando la hegemonía y no es solamente el pueblo de Gaza que tiene que ser exterminado, es más allá está Irán y más allá de Irán está China. Y la alianza que construye China con Rusia, con Brasil, es decir, los BRICS, es una alianza que disputa la hegemonía sobre todo y particularmente de Estados Unidos, pero también de las potencias que conforman la OTAN. De manera que este episodio que nosotros observamos la semana pasada encaja perfectamente en este cuadro de geopolítica. Alberto, dame tu visión sobre este último episodio, que está bien un poco lo que decía Cristian. Es verdad que podés mirar un continuo largo y enmarcarlo ahí, ¿no? A veces, por lo general, los medios, cuando pasa algo vinculado a Medio Oriente, casi siempre lo agarramos aislado, como, bueno, ahora pasa esto. Es verdad que hay continuos largos de estos temas. Sí, no, yo estoy casi de acuerdo, por lo menos lo último que se mencionó, claro, es una lucha por hegemonía que tiene a las grandes potencias. Yo no creo que, en definitiva, en la nueva coalición de resistencia, si lo queremos llamar así, que China entre tanto ahí. Puede ser que entre así, pero más de costado. Pero sí, Rusia, Irán, eso sin ninguna duda, y los proxies sin ninguna duda, y es una lucha hegemónica que tiene muy claramente, como lo mencionó Cristian, estoy de acuerdo, quiere no desbancar, pero sí confrontarse, lo que se podría decir, a la hegemonía occidental y a la hegemonía occidental que quiere realizar también con los estados sunitas dentro del Medio Oriente. Es decir, que los países del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, en fin, todo ese asunto de crear, la reunión de los países en el Tratado de Abraham y en el que se quería introducir también a Arabia Saudita, o que Estados Unidos quería introducir a Arabia Saudita a través de un aliviamiento, normalización con Israel, era parte de esa propuesta hegemónica por este lado y que la otra propuesta hegemónica la quiere desbancar. Ese fue prácticamente el asunto. Ahora, lo de los palestinos es como quien se dice, entra dentro del asunto. El problema palestino es diferente.
Es particular dentro del asunto. Ahí está, si lo quieren llamar el drama palestino, sí, es un drama palestino, sin ninguna duda. Ahora después nos vamos a meter, les voy a hacer una pregunta específica para hablar de las definiciones con respecto a ese tema. Pero básicamente lo que te quiero decir que en esta, por lo menos en este primer round, si lo queremos llamar así, porque yo no creo que todo esto haya terminado, pero en este primer round se ha impuesto claramente el proyecto, si lo querés llamar así, hegemónico occidental. Bueno, si lo queremos llamar así. Por ahora, vamos para ahí. Nada de. Sí, el primer exagerado. Round. Vamos para ahí un poquitito, porque ahora después nos metemos más específicamente en el tema de Gaza. Pero antes les pregunto sobre esto. En este primer round, ¿no? Para mí, los perdedores siempre van a ser los civiles que terminan muertos en estas cosas, ¿no? Pero si tuviéramos que ascribir ganadores y perdedores de este, ¿quién sale fortalecido? ¿Quién sale debilitado? Obviando, valga la redundancia, lo obvio que les decía, que siempre los que pierden más son los civiles, ¿no? Pero tenés Israel, Irán, Estados Unidos, el resto de los países árabes también, China, Rusia, hay mucho en juego acá. ¿Cuál es la conclusión de este primer round? ¿Que salió fortalecido uno específicamente? ¿Quién? Contame, Mirza, ¿cuál es tu análisis ahí? Bien, eso depende mucho de las retóricas, de los discursos que son construidos desde los mass media. Es decir, si tú lees la BBC o la CNN, te van a contar un relato, incluso mediatizado, porque no se olviden que hubo un informe filtrado en el cual relativizaban bastante los daños efectivamente ocasionados en las plantas nucleares de Irán. Luego, el presidente Trump censura, incluso pide la expulsión de una periodista de CNN por haber dado esa información. Si yo veo, yo siempre leo desde las 7 de la mañana y luego, antes de acostarme, prácticamente una pluralidad de medios, desde Al Mayadin, Al Manar, Hispan TV, hasta la BBC, CNN, El País, Le Monde, y Haaretz y Jerusalem Post. Entonces ahí es difícil construir una imagen real, porque Irán te dice, bueno, los daños fueron menores, lo va a retrasar el programa, pero no lo va a eliminar. Movimos todo el uranio y acá no se perdió nada. Acá no se perdió nada, nosotros vamos a seguir, no nos van a detener. Estados Unidos te dice al revés, ¿no? Destruimos buena parte del uranio. Y Trump saca pecho como un matón de barrio y dice, no, yo los hice pólvora, los reduje a nada, y ahora estuvieron obligados a negociar con nosotros la paz, o la tregua, mejor dicho, porque no es ninguna paz. Y por otro lado, Irán dice, sí, pero mirá que yo fui y te metí varios misiles en tu base en Qatar. Así que, ojo, tené cuidado porque yo llego hasta ahí y llego aún más. Entonces, es un juego perverso, sin duda. Como tú decís, pierden los civiles, pierde la población. Y en definitiva, disculpen que lo diga así con dolor, se ocultó o se invisibilizó el drama palestino, la causa palestina. Durante 10 días estuvimos hablando de Irán, Estados Unidos, de Qatar, de esto, de lo otro, y mientras seguían masacrando a los civiles, a los niños, a las mujeres, a los hombres, a los viejos en Gaza, y también en Cisjordania, y también en el Líbano. Entonces, bueno, la cuestión de fondo, como dice Alberto, sí, el drama palestino es un drama particular, pero hay que contextualizarlo, claro. Y Alberto, vos decías el bloque hegemonía occidental, donde podemos meter a Estados Unidos, podemos meter a Israel, más o menos dependiendo del país, de la Unión Europea, si querés, salió fortalecido. ¿Cómo sale Israel de esto? Porque uno podría decir éxito, porque ellos dijeron, acá hay una amenaza nuclear de Irán, se atacaron las bases, logramos que Estados Unidos ataque también, éxito. También otros podrían decir, bueno, también mostró vulnerabilidades, ¿no? Hubo misiles iraníes que perforaron el domo de hierro, israelíes muertos. Sí. Se dio un cruce muy mediáticamente muy complejo, en donde de Israel te decían, hay que tener empatía por civiles que mueren como parte de bombardeos, y mucha parte de un público te decía, qué empatía, si en Gaza antes se bombardeaban civiles y ahí se decía que estaba todo bien. Fue como una guerra en muchos planos, mediático, bélico, militar, de todo tipo. Sí, mira, no sé exactamente qué pasó con el poder nuclear de Irán.
no tengo los datos y si los tuviese, que entiendo. Es decir, si quedaron 400 kilos de uranio afuera o ahí, o qué hicieron en Fordow, no sé. Lo que yo sé básicamente hasta el momento es de que hasta el 7 de octubre del 2023 Irán estaba en el borde de la frontera de Israel. Eso punto. A través de proxies, a través de Hezbollah, a través de las milicias iraquíes. Capaz explicó un poquitito el tema de los proxies, que no todo el mundo tiene por qué saberlo. Claro, bueno, Hezbollah es un delegado de Irán. Que ellos lo financian. Obvio, lo financian, lo arman, en fin. Tenían el traspaso a través de Siria, o sea, Siria era prácticamente asociado de alguna forma u otra a Irán. Estaban obviamente los Houthis, que todavía están, los hutíes, y estaba Hamas. Hamas independiente, no quiere decir que Hamas era un proxy de Irán. Pero obviamente la hermandad musulmana, que no tiene nada que ver con los chiitas, pero de cualquier forma estaban dentro de ese anillo de fuego que amenazaba a Israel, que Israel lo dejó crecer en forma absurda. Bueno, todo eso por el momento se terminó. La guerra se fue a las calles de Teherán. Es decir, que en estos momentos, digamos, ¿cómo termina esto? Los aviones israelíes paseándose por Teherán como si estuviesen paseando por los campos elíseos, ¿no? Es cierto lo que dices tú, que también Irán golpeó fuerte. Dentro de la paradoja israelí golpeó menos de lo que se esperaba. Pero no importa, golpeó. Lo quiere decir que fue un peligro total, ¿no? Y obviamente que esto quedó trabado en un impasse. El cese de fuego que impuso Trump en estos momentos es un cese de fuego que yo no sé si le favorece tanto a Israel. Vamos a ver, ahí está el asunto, ahí está el detalle. Todo aparece, bueno, Estados Unidos con Israel, sí, pero cuidado. El diálogo de Trump es un diálogo bastante mafioso, ¿no? Y supo imponer un cese de fuego tanto a Israel como a Irán, y a dónde va eso aún no sabemos. Es decir, si el diálogo sobre el cese de fuego y cuáles tienen que ser los parámetros se da como Trump lo propuso antes, yo no creo que Irán pueda aceptarlo, sencillamente. ¿No? Y si no lo acepta, que decir, Pariala es un toque a su soberanía, como diciéndole, no podés enriquecer uranio en tu casa, punto. Si Irán lo acepta, es admitir derrota. Creo yo que no lo va a aceptar. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? No sé. ¿Explota de vuelta? No sé. Ese es el debate. Por eso yo no digo, diciendo ganador. Ganador queda en el aire. Por ahora Israel hizo lo que tuvo que hacer, alejó eso, y tiene razón también Mirza, en el sentido de que, claro, lo que era el centro del debate, que era los palestinos, Gaza, todo el asunto eso, quedó en un segundo plano. Quedó en un segundo plano, claro. Que también puede ser de que con todo este asunto, las locuras de Trump, también capaz que lo impone Israel un arreglo con los palestinos en Gaza, no sé, O sea, es muy difícil de predecir lo que se haga Trump. Hasta le creo que podría ir que por ese lado. Por ahí. Les hago una última de este tema y después sí nos metemos de lleno en Palestina. Cristian, vos probablemente debés ser uno de los uruguayos, ¿no?, con cierta visibilidad, más críticos del gobierno de Netanyahu, ¿no?, especialmente por lo que ha hecho en Gaza. Y si yo te pregunto, ¿cómo viste vos este conflicto desde esa óptica? Porque uno podría decir, te pongo dos ángulos bien distintos, ¿no? Los críticos de Netanyahu lo que dicen es, ojo, porque Israel atacó unilateralmente un país, Irán tiene su soberanía, sin embargo los atacan. Los críticos de Netanyahu también dicen, él políticamente está bastante complicado, entonces esto lo ayuda a seguir en el poder. Pero después hay otra gente que lo que plantea, bueno, pero Irán es un estado que financia el terrorismo, estaba armándose de forma nuclear. El propio Netanyahu te dice, bueno, si Irán consigue armas nucleares, se lo puede pasar a alguno de estos proxies y después andás a ver qué es lo que termina ocurriendo. Tuviste al canciller alemán diciendo, Israel está haciendo el trabajo sucio por nosotros, como diciendo, nadie se le anima, todos sabemos que hay que pegarle a Irán por el plan nuclear, nadie se anima excepto Netanyahu. Dame tu visión sobre concretamente las acciones de Israel y del gobierno de Netanyahu en este tema. Sí, ¿Vos, por ejemplo, defendés a Irán? Yo no defiendo a Irán, yo defiendo al pueblo palestino. No, vos estás centrado en la causa palestina. Exacto, porque ¿qué pasa? El asunto es el siguiente. Yo me pregunto, ¿por qué Israel, el Estado de Israel, es el único Estado que tiene ojivas nucleares en el Medio Oriente? Qué curioso, ¿no? Entonces,
se pone nervioso porque hay otro contrincante que eventualmente puede desarrollar el mismo potencial bélico que él ya tiene, que él como Estado ya tiene. Y que en la medida que ya lo dispone, al amparo de Estados Unidos, lógicamente, impone sus condiciones en la región. Entonces, la primera cuestión es, bueno, además, miren, Israel no se somete a la Agencia de Control de Proliferación de Armas Nucleares. No se somete, como lo hace Irán, que lo controlan y le hacen inspecciones regulares. Entonces, esa es una primera cuestión que hay que plantear. La segunda cuestión, Netanyahu ya estaba cuestionado antes del 7 de octubre, estaba tambaleando. Le vino como anillo al dedo. ¿Cuánto hay de verdad en el sentido de si ya sabía el servicio secreto israelí de que iba a operar Hamás en su propio territorio? No lo sé. Como Alberto, nosotros estamos muy lejos y tampoco disponemos de unos canales de información formidables. Pero hay algunos que dicen, bueno, ya sabían que iba a pasar y les venía bien. Ahora, Netanyahu representa la versión más ultra radical del sionismo, que es una versión que yo asimilo al nazi-sionismo, porque es lo que ocurrió lamentablemente con los costos que hubo en el 30 y en los 40, trasladado al siglo XXI. Entonces Netanyahu, Smotrich, Ben Gvir, cuando ellos hablan desde el odio. Hablan desde el odio, desde la deshumanización del otro, no importa quién. Los otros son los malos, los bárbaros, los terroristas, los feos, que hay que destruir, porque hay un proyecto colonial que no es de ahora, ¿verdad? Entonces, Netanyahu estaba en la cuerda floja y esto le da oxígeno, lamentablemente. Pero también en Israel hay oposición, vamos a ser claros, porque cuando habla Ofer Kasif, en la Knesset lo sacan a prepo. Cuando hablan otros parlamentarios lo sacan a prepo. Y hay movilizaciones internas en el propio Estado de Israel de judíos que dicen no en mi nombre y de judíos con árabes en Israel que han protestado públicamente. Entonces, claro, luego muestran las encuestas en donde parecería que la opinión pública de Israel avala el genocidio, avala la masacre, avala la expulsión, el exterminio. Pero yo digo que Netanyahu, sin pensar un poco fantasiosamente que si se va o lo destronan se resuelve, pero es un obstáculo gigantesco en estas circunstancias, porque además es el que lidera el proceso de exterminio en Palestina. Y vamos contigo, Alberto. Pregunta similar, ¿no? ¿Qué pasa con el gobierno de Netanyahu ahora en Israel a partir de este último episodio? Y te lo llevo también por otro lado, ¿no? Es verdad que si vos ves, Israel tiene un amplio espectro político, ¿no? En este momento está este gobierno, pero es una oposición nutrida, etcétera. A cualquier país o nación que le hacen un ataque terrorista fuerte, después es muy difícil ser crítico con un gobierno en medio de una guerra. Entonces, vos ahora salís y criticás al gobierno que está en medio de una guerra, lo primero que van a hacer es te van a decir, sos un contra, le estás haciendo el juego a los que después vienen y nos tildan de genocida, de exterminio, etcétera. Debe ser difícil ejercer en el medio de una guerra, en este contexto, también algún tipo de oposición, ¿no? Y que te hablen de antipatriótico, etc. Pasó en Estados Unidos con el 11 de septiembre. Ni exterminio, ni esto, ni lo otro, ni Netanyahu piensa en el exterminio, ni quiere exterminio, ni Netanyahu es un corrupto. Punto. ¿Vos lo considerás un corrupto? Es corrupto, sí, tiene corrupción, tiene cargos de corrupción, pero no lo hace ni asesino ni nada, y tiene un gobierno de derecha radical que sí, que es territorialista. Por la dudas, acusado, sí, no condena firme, ¿no? Es decir, el territorialismo no tiene nada que ver con el exterminio. Pero querés conquistar territorios. ¿Por qué querés conquistar territorios? Ahí entra el debate. ¿Qué es lo que hace el otro lado para que yo quiera conquistar? Uno puede decir, no, ideológicamente lo que querés. La derecha radical, sí. Los demás de Israel no es que ideológicamente quieren conquistar territorios. La situación se da en el campo de batalla. Me empujás, te empujo. Me querés expulsar, te expulso.
con Irán, por ejemplo, para el caso, Israel no tenía nada en contra del régimen de Irán. Es el régimen de Irán que tiene contra Israel, en una palabra, no quiere un Estado judío. Esa fue su ideología, de la misma forma que quiere, yo qué sé, que no quiere Estados Unidos. Póngale así. A mí no me importa que en Irán haya un Estado teocrático, que hagan lo que quieran. Y lo mismo con respecto a Hamás y con respecto a los palestinos. Israel aceptó siempre la posibilidad de un Estado palestino. Cuidado, me vas a decir, de muy mala gana. Capaz, pero se aceptó. Se aceptó en el momento que hubo la partición. Estoy de acuerdo, me va a decir Cristian. Claro, sabía que aceptaron, no aceptaron, como que se dice, es decir, algo medio mentiroso. No, nada de mentiroso, se aceptó. Los que no aceptaron un Estado judío fueron los palestinos. En los diálogos que tuvieron nosotros en Camp David en los años 2000, yo no estuve en Camp David, pero estuve en las preparaciones, estuve antes, estuve con los grupos, es decir, estuve en contacto con todos los palestinos de Fatah. Acá estaba el Estado palestino. Lo había dicho, pero podés decir también, si yo fuese palestino, del lado de ellos, la propuesta de Barak en el 2000, capaz que no la aceptaba. No la aceptaba. Desde mi personalidad de palestino que no puedo aceptar eso. Pero ya la propuesta que vino con el presidente Clinton era un Estado palestino. Lo que nosotros pensábamos es que los palestinos quieren un Estado, pero no quieren un Estado, no quieren que haya un Estado judío. Está bien, acepto. No quieren un Estado judío. Vos no querés un Estado judío, yo quiero un Estado judío. Ahora, ¿qué hacemos ahora? ¿Me peleás? Porque vos sos el que... Yo te estoy aceptando a vos. Vos el que no me aceptás a mí. ¿Me peleás? Entonces yo te peleo. Ahí está en definitiva todo el conflicto sintetizado. O sea, acá no hay ninguna vuelta. Y con respecto a Irán es lo mismo. Claro que si el Irán no quiere que exista un Estado judío y hace operaciones para eso, me defiendo de la forma que sea. Por aquí, por allá, de la vuelta que ataco. O sea, no hay mejor defensa que un buen ataque, ¿no? Es decir, eso está en definitiva, esas son las reglas del juego. Se puede volver a ojalá, a una situación de paz, por supuesto. Si se puede dar la opción de 2 estados para 2 pueblos de vuelta y se puede volver a discutir sobre eso, encantadísimo. Estoy de acuerdo, Netanyahu hoy en día está aprisionado por una derecha radical que no le permite. ¿Tiene que seguir adelante con la guerra, sí o sí? No sé si va a ser la guerra, porque hoy en día, como ya mencioné la palabra corrupto, tiene mucho de eso. ¿Vos decís que si caen las causas vinculadas a eso? Sí. Lo que dijo Trump fue una injerencia en la democracia israelí absoluta, como diciendo, quítenle los cargos, déjense embromar con esas idioteces, como diciendo, quítenle los cargos, armen una nueva coalición. Netanyahu firmó White Plantation. Netanyahu asumió, como que se dice, entregó Hebrón en su momento. Para una persona de derecha radical eso era imposible. Netanyahu aceptó, en definitiva, teóricamente, la teoría de los estados. Netanyahu puede ir a la derecha, puede ir un poco a la izquierda, puede funcionar de cualquier forma. Se acomoda totalmente. Estoy de acuerdo con lo que dice, sí, lo que quiere él, lo que piensa él fundamentalmente es él. Bien. Vamos a meternos entonces, ahora sí, de lleno en el conflicto en Gaza, ¿no? Y vamos a arrancar con esas definiciones, ¿no? Cristian, vos sos una persona que habla directamente, dice, es un genocidio. Vos ahora hace un ratito hablaste de exterminio. Entonces, ¿eso te ha meritado que te han acusado de antisemitismo, por ejemplo? Si yo te preguntara cuál es la justificación o las pruebas que vos tenés como para decir esto efectivamente es un genocidio, ¿cuáles son? Mira, tú lees las definiciones de Naciones Unidas respecto a lo que se considera genocidio, aplica in totum, en forma inequívoca, lo que está haciendo el régimen sionista. Ninguna duda, ninguna. Netanyahu es un criminal de guerra. La Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, tiene orden de captura. A ver, no se puede disimular nada. A esta altura... es para juzgarlo, no es porque esté condenado. A ver, pero tiene orden de captura, Bueno, entonces, hay una falacia de la cual parte Alberto, y lo digo con todo respeto y cariño, como yo siempre digo. Con todo respeto y cariño, Alberto,
el exterminio no empezó el 7 de octubre ni el 8 de octubre, empezó con el Plan Dalet. Yo te lo mencioné en el programa aquel, ¿te acordabas el Plan Dalet? Y vos no te acordabas que era el Plan Dalet. Yo no me acuerdo, pero lo conozco de memoria. Y bueno, y tu compañero no sabía ni lo que era. Entonces, yo no sé mi compañero, pero yo lo conozco de memoria. Están hablando de otro debate que fue en otro medio. Bueno, lo que yo te digo, que yo te digo, que hay un proyecto colonialista por asentamiento que es diferente al proyecto colonialista metropolitano y que está sustentado en una ideología, desde mi punto de vista, supremacista, como es el sionismo, planteado ya así a fines del siglo XIX, y que tiene un collar, una trayectoria trágica para el pueblo palestino que arranca antes de la creación del Estado de Israel, como yo digo, la Nakba, y más allá, todas las masacres ocasionadas a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI. Entonces, la evidencia, como yo digo, yo soy investigador, entonces la evidencia es tan abrumadora que yo no necesito presentar pruebas porque son los mismos personeros del régimen sionista que han dicho en reiteradas oportunidades: hay que ahogarlos en el Mar Muerto, hay que eliminar al pueblo palestino, hay que expulsarlos, que se vayan por Rafah. Había recomendaciones, entre comillas, de que se fueran por Rafah. ¿A dónde? Al Sinaí. O que Jordania los acoja también en los campos de refugiados, como hay miles. Vos te basás en declaraciones públicas, y yo te pregunto... Declaraciones de los personeros, y no solamente en declaraciones, en lo que está haciendo el régimen sionista, porque ha matado más de 60, 70 mil y no se sabe cuántos más en los escombros, los mata de hambre, y por si fuera poco, cuando van a buscar comida, les disparan. Y eso es una afrenta a la humanidad. Es una infamia que se hace a la propia humanidad, porque no hay cosa peor que ver a gente hambrienta y dispararle, y ahora están investigando a causa de qué y por qué razón les disparan. Entonces, a mí que me expliquen, cuando bombardean y destruyen el 70% de Gaza en su infraestructura civil, infraestructura productiva, iglesias, liceos, escuelas, hospitales, todo destruido. Entonces, ¿de qué Estado palestino hablamos? ¿Dónde vamos a construir el Estado palestino? ¿En los Bantustanes de Cisjordania? Con todos los checkpoints y el muro de la vergüenza que tiene 800 kilómetros de longitud, que separa a los palestinos y les impide incluso la movilidad. No, a ver, estamos hablando de un proyecto que lleva mucho tiempo y que obviamente es la base que han sustentado las antiguas potencias coloniales, Gran Bretaña y Francia, y que luego la tomó la posta Estados Unidos. Pero además lo dicen ellos, hay textos, es que no hay mucho tiempo, ¿no? Pero cuando quiera yo vengo y te leo los textos de la historia, de la revisión crítica historiográfica israelí, porque no te voy a mencionar a los palestinos, porque tengo un montón, pero te voy a mencionar a Ofer Kasif, a Yiftach Shel, a Shlomo Sand, a Ilian Papé y una cantidad más, desde las propias universidades israelíes, por favor. Entonces, a la vista de todo el mundo hay un genocidio, hay un exterminio, una planificación sistemática, porque cómo han dividido Gaza en esos corredores, arrinconando a la población y diciéndole vayan para el sur, que es seguro, pero cuando van al sur les tiran bombas igual. A ver, ¿de qué estamos hablando? Y me dicen, no, pero Cisjordania también. Los colonos masacran, matan a los palestinos, les quitan las tierras, los balean. Hay que ver No Other Land. Premio Oscar al mejor documental, véanlo. Y es lo que expone con claridad y contundencia. Entonces me parece que a esta altura el propio Pedro Sánchez habla de genocidio y le han tildado de, no sé, poco menos de antisemita. Para la gente que no sabe, estás hablando de una declaración de hoy. Sí, claro. Y Alberto, vos has dicho, públicamente has dicho, objetivamente podemos mostrar que acá no hay un genocidio. Yo encuentro que en una guerra puede haber crímenes de guerra, eventualmente, que hay que investigarlos si fueron así o no. Ay. Para vos hay, y punto. Pero vos decís, no, exterminio, genocidio, no. Contame esa postura fundamentada. Hay un genocidio en procesos desde el siglo XIX, como dice
perdón, del siglo XX al principio, ¿no? Desde que se creó el sionismo. Fíjense en ustedes el genocidio. 2 millones de palestinos viviendo como ciudadanos íntegros de Israel con derechos... No, íntegros no. no, totalmente. Totalmente. Hay discriminación, sí. ¿Leíste Etnocracia de Giselle? Pero por favor, ¿cómo no lo voy a leer? Entonces hay ciudadanos de primera y de segunda. No que desarrolle un poco Alberto, y después rebatís. Los palestinos musulmanes que viven en Israel tienen más dignidad que los musulmanes que viven en Francia, un país democrático, republicano y lo que sea. Por favor, son mis doctores, son las nurses de los hospitales, trabajan, tienen ciudades. Por favor, mire, le voy a decir inclusive más le voy a decir. Había un plan de un ultraderechista de Israel, el ruso Avigdor Lieberman, que se le ocurrió redefinir las fronteras, como diciendo, miren, los palestinos, pueblos palestinos que están dentro de la frontera de Israel, o sea, que son israelíes, ciudadanos israelíes, se quedan ahí. Pero la frontera del futuro Estado palestino va a pasar, los incluya dentro de los palestinos, y del otro lado, los asentamientos que están cerca de la frontera de Israel se van a incluir dentro del Estado de Israel. Como diciendo, ahora, ¿por qué lo quería él? Obviamente que lo quería por asuntos electorales, para sacarse, digamos, o sea, que los palestinos esos voten en el Estado futuro palestino y no voten en el Estado de Israel, ¿no? Pero todos se quedan en su lugar, con fronteras abiertas, con lo que sea. Pero no había uno de los palestinos que lo hubiese aceptado. Nada. Prefieren ser, como quien se dice, a ver, ciudadanos dentro del supremacismo judío, que ser ciudadanos iguales dentro de Palestina, o ciudadanos iguales dentro de Irak, o ciudadanos iguales de lo que sea. Que no me vengan con ese supremacismo porque no tiene absolutamente nada que ver. Es un Estado judío con derechos iguales para todos. Hay discriminación, cierto, porque digamos, la inmigración fundamentalmente puede ser inmigrante judío y esa es la ciudadanía que la tiene enseguida. Pero si sos ciudadano árabe ahí, no te vas ni que te saquen a patadas. No te vas a un Estado palestino. A eso voy. Ahí tenés a los palestinos. Después tenés los palestinos en Jordania. 80% son palestinos. El genocidio total. Después Gaza. Ahora vamos a hablar una cosa. Gaza, ¿cierto? Crímenes de guerra, estoy convencido. No soy juez ni soy fiscal, pero estoy convencido. ¿Vos entendés que ahí hubo crímenes de guerra? Mirá, a favor de Mirza le voy a decir inclusive, la doctrina de seguridad nacional desde el vamos, siempre dio lugar a la desproporcionalidad. Y eso obviamente lleva a crímenes, no hay vuelta. Es como, a ver, te lo pongo así al sistema en el idioma barrial. Me empujás, te empujo 2 veces. Me matás, te mato 3. Vos decís que la respuesta siempre es desequilibrada. Siempre fue desequilibrada. El que la entendió, paradójicamente, el famoso cantautor Bob Dylan en su canción de 1983, The Neighborhood Bully. El Neighborhood Bully, o sea, el matón del barrio, no es un genocida, pero es un matonzuelo. El matón. Es decir, me querés empujar, te empujo, te golpeo. Lleva a esos crímenes y acá se dieron sin ningún lugar de duda. Yo soy investigador, no lo puedo saber. Pero, a ver, pero para un momentito, ¿cómo empezó todo este asunto? O sea, si lo querés llevar al principio, también empezó del principio. Nos quieren expulsar, no me aceptan, me defiendo. Y en la defensa, ataco. Y así se va llevando. Ahora, lo de Gaza, claro, obviamente, tremendos. Es decir, el dolor de los palestinos es claro, no hay ninguna duda. Ahora, los palestinos no sabían cuando empezaron esto, jamás no sabían cuando empezó esto que eso era lo que iba a pasar. ¿Usted piensa que son objetos de la historia? Son sujetos de la historia, eligieron el camino que quisieron. Y eso lo dijo Yahya Sinwar claramente, así, cara a cara, frente a las cámaras. Esto es lo que voy a hacer cuando salga de la cárcel. Cuando él estuvo en la cárcel, él estuvo como 20 años en la cárcel, el que creó el 7 de septiembre, no por matar israelíes, sea de paso, por matar homosexuales palestinos. Esas eran las bandas de la moral ahí que tenía Hamás. Y en las investigaciones decía, si salgo de la cárcel es lo que voy a hacer. Que los israelíes se lo tomaron a la chicota, que ese es otro asunto.
hizo lo que hizo. Sabía lo que iba a hacer. Mire, es una locura. Es una locura. Lo que hizo Israel definitivamente en eso fue poner el precio. Como diciendo, hasta ahora jugábamos con el partido de me atacaste, ataco, te peco 2 veces, esto, lo otro. Acá le aumentaste la apuesta, que fue lo que hicieron el 7 de octubre, y te aumentamos la apuesta, así nomás. Los tengo que apurar un poquitito. Cristian, si yo te... Vamos, pues está el tema conceptual que ya lo discutimos, y después lo podemos bajar a tierra, ¿no? ¿Cómo te posicionás? En el caso de Uruguay, por ejemplo, vos tenés al Frente Amplio, que se posicionó, digamos, más alineado con posturas como la que podemos encontrar en Brasil, en Chile, por ejemplo, tildando lo que estaba ocurriendo en Gaza como un genocidio. Pero tenés al gobierno, encabezado por Orsi, que hoy no te habla de eso y aboga porque haya paz, porque cierre el conflicto, entiende que lo que está haciendo Israel está mal y pide que desescale, pero también pide que se devuelvan los rehenes, considera a Hamas una organización terrorista. Entonces hay algunos que lo que consideran es que Orsi vendría a ser como una especie... Orsi está bien y vendría a ser como una especie de muro de contención de posturas más radicales en el Frente Amplio. Y hay otro que dice, no, al revés. Orsi está mucho más alineado con otros gobiernos y los partidos más tradicionales y no tanto con lo que piensa el Frente Amplio. ¿Vos qué postura tenés ahí y qué pensás que es lo que tendría que hacer el gobierno uruguayo para ayudar a que este conflicto mejore? Bien, pero antes 10 segundos para decirte, dale, Alberto, dale. que en realidad, ¿quién empuja a quién? ¿Quién se defiende de quién? Porque la cosa empezó con mayoría palestina árabe y con judíos y musulmanes y cristianos conviviendo pacíficamente antes de la creación del Estado de Israel, y vinieron, compraron, empezaron a comprar, después empezaron a expulsar por la fuerza con masacre. Te puedo relatar las masacres por decenas. Pero bueno, no viene el caso. Conozco. Y bueno, entonces no me podés decir. Y no me podés decir vinieron a expulsarme. No, es al revés. Vinieron a expulsar un pueblo nativo que obviamente era el obstáculo para el Eretz Israel, para el hogar judío. ¿Le dieron un estado a los palestinos? ¿Cómo no? ¿Qué fue en el 47? Sí, está bien. Perfecto. Yo digo una cosa. El lobby sionista existe, ¿verdad? Alberto sabe que existe. Claro. Acá, en Estados Unidos, en Europa. Yo he relatado más de una vez lo que en carne propia como diputado recibí junto con el diputado Ubaldo Aita. ¿Verdad? Llamadas telefónicas de Cancillería, de la Embajada de Israel llamando a Cancillería. Cartas de la Beneverit, cartas del Comité Central Israelita. ¿Cómo estos diputados dicen lo que dicen? Hay que prohibirles la voz, en fin, etcétera, etcétera. Entonces llama Mandu Orsi, mi presidente, por quien yo voté y por quien milité, y no estoy arrepentido, que quede claro, no nos escucha, porque hace 4 meses que le pedimos una entrevista y no nos da la entrevista. Sin embargo, cuando lo apuran del Comité Central Israelita, va y corre, y los recibe o va hasta donde le piden que vaya. Pero a la Coordinación por Palestina, que nuclea más de 100 organizaciones que adhieren toda vez que se hace una marcha por Palestina, no nos da cabida. Entonces, el tema es que las respuestas que ha dado este gobierno han sido timoratas y absolutamente extemporáneas, porque decir que van a traer jóvenes palestinos a formarlos en agricultura, a los palestinos de Cisjordania para que vuelvan a Cisjordania, a que sean expulsados de su propia tierra, porque también en Cisjordania hay un avance. Netanyahu anunció 22 nuevas colonias. ¿De qué estamos hablando? Esa propuesta de traer a los palestinos no te parece que rinda. Absurda, extemporánea. Ahora, en este contexto, extemporánea, no tiene ningún sentido. La Agencia de Innovación en Jerusalén dice, sí, gastaron $120.000. ¿Qué hicieron? Y el propio Mandu Orsi dice, no, por ahora no hicimos nada. Pero entonces, ¿para qué tenés? Para legitimar al régimen sionista, cerrala. ¿No querés hablar de genocidio? ¿Por qué no querés hablar de genocidio? No se trata de discursos, de palabras. Detrás de las palabras hay acciones correlativas. Y si usted dice que hay un genocidio, como han dicho Brasil, Colombia, Chile, entre tantos, claro, las decisiones luego son correspondientes a una declaración de genocidio. Incluso vamos a decir que hipotéticamente
jurídicamente no fuera un genocidio, como dice Alberto, son crímenes de guerra, masacres, literalmente, entonces tomen medidas fuertes, conforme a derecho internacional, conforme a una moral y a una ética política que yo le exijo a mi gobierno de izquierda, porque si no, están haciendo el juego de ocultando lo que de alguna manera supone la presión, el lobby sionista, que es muy fuerte, y eso nadie lo puede negar. Alberto, ahí vos has estado en muchas conversaciones pesadas de estos temas, ¿no? Donde hay posturas muy encontradas, y acá en Uruguay viste que tenés, yo qué sé, el Frente Amplio hizo ese llamamiento, calificó de genocidio, también llamó a militar socialmente sobre estos temas. Eso a mucha gente de la comunidad judía le generó una preocupación, como diciendo, bueno, acá yo encuentro ecos de que acá hay cosas preocupantes, capaz que podemos hablar de antisemitismo. Vos ese tipo de declaraciones como la del Frente Amplio, Yamandu Orsi, viste que no ha hablado de genocidio y dice que él no lo considera así. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás? ¿Sos de los que comparte esa preocupación de decir, acá puede haber tema de antisemitismo? Mira, no me meto acá en el asunto de la política uruguaya porque realmente, lo digo con sinceridad, conozco poco. No. Conoces mucho más de la de allá que la de acá. Sí, y aparte de todo, no soy miembro de la colectividad judía acá, en el sentido de que, inclusive a mí me critican mucho, muchas veces. Bueno, por decir crímenes de guerra, seguramente. Probablemente me digan, yo qué sé lo que. Yo hablo de lo mío, de lo que sé, de lo que entiendo, de lo que. Es decir, hay un vuelco. La izquierda se ha transformado. Digo, lo que era Cuba antes, ahora es Palestina. A mí me parece que en términos generales y teóricamente, y eso sí lo estoy elaborando teóricamente a nivel de artículos, en fin, etcétera, etcétera, discuto más con la gente de Columbia University. Ahora, hace poco estuve también dando una conferencia allá. A mí me parece que... Pero yo voy para este lado. Pensás en abstracto. Olvídate en concreto de la declaración del Frente Amplio. ¿Vos le creés a alguien cuando te dice, yo soy crítico de Israel, o el que te dice, soy antisionista, pero no soy antisemita? Sí, claro que sí. ¿Se puede hacer las dos cosas? ¿No sos de los que dice, decir antisionismo es una tapadera para ser antisemita? Mi abuelo era antisionista. ¿Tu abuelo era antisionista? Sí, comunista. Sí, comunista, antisionista. Pero claro, era el comunismo que no... decía, que se vayan los estados, la sociedad sin clase, era un mundo mundial, utópico, etcétera, en ese mundo utópico, y claro, entonces sí, que no tenía que haber ni Uruguay, no tenía que haber Argentina, no tenía que haber... O sea que vos entendés que se puede separar las dos cosas. ¿Y cambia en algo cómo se pronuncia Uruguay sobre estos temas? Porque a veces lo miramos de acá y decimos, ¿en qué cambia? ¿Cambia algo? Yo qué sé, eso no te puedo decir si cambia. Yo lo que digo de que la izquierda, cuando se pasó, es decir, la izquierda, el comunismo siempre apoyó el anticolonialismo, pero lo apoyó siempre con muchos detalles. Lo apoyó con muchos detalles. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo un artículo sobre un gran marxista, creo que el marxista más grande de la historia del siglo XX, Georg Lukács, y sus discusiones con el posmodernismo, si lo que era el modernismo en ese momento, tanto la estética como la política. Los marxistas tenían mucho problema con estos zafados de la izquierda, y entendían también que esta izquierda se iba a transformar en fascista e inclusive en nazi. Lo que está pasando ahora con la izquierda es el debacle de la izquierda. Es el debacle de la izquierda. ¿Por qué? Porque cuando apoyaban, cuando apoyaban a la ETA, cuando apoyaban a la IRA, esos eran los movimientos de Nacional Liberación, o inclusive la OLP. Con la OLP llegamos nosotros, es como diciendo, con Fatah llegamos a dialogar. Pero ahora están apoyando al islamismo radical, o indirecta o no indirectamente. El islamismo radical es peor que el fascismo. Los fascistas se quedan chiquitos delante de esto. Es decir, esto es el fundimento intelectual de la izquierda. Yo lo digo conceptualmente, cuando yo los veo a estos imbéciles ahí en Columbia University, pero son unos imbéciles, no entienden ni de lo que hablan. Es decir, un viejo comunista, perdona que lo ponga así en el estado, digamos, digamos, dinosaurio comunista, estos viejos, ¿no? Lo verían esto, se les cae la cabeza de pensar en estos como representantes de la izquierda, unidos a...
Michel Foucault, el postmodernista, apoyando la revolución islámica. ¿Porque era qué? Anti-enlightenment, o sea, antiluminista. ¿Qué era el fascismo? ¿Qué fue el nazismo? ¿Qué fue el nazismo? A ver, ¿qué fue? Nativismo. Nativismo contra el enlightenment. Era como diciendo, somos anticoloniales del colonialismo que el iluminismo creó en Europa. Es decir, las tribus germánicas. Bueno, trasladen acá. Es lo mismo. Los nativistas, estos son los postcolonialistas de hoy en día. Tienen no sé qué tienen en la cabeza. Y para peor también, hay muchos judíos radicales, de la derecha radical, que también se aferran a eso. Como diciendo, el Estado-Nación, ay, si es una creación europea, colonialista, ¿no? Tenemos que volver al reino de David. Lunáticos. El reino de David o inclusive... Esa es la extrema derecha más religiosa. Es claro, como diciendo, esto es una creación de Dios. Seguro. No, es como diciendo, esto es humano. Las naciones-estados son parte del colonialismo europeo. Pero está bien que sean parte del colonialismo. Están muy bien las naciones-estado. Y así tendría que haber también una nación-estado palestina. Así tendría que haber. Sí, repito. Y permítame, te lo digo también con respecto a Gaza, porque eso es inconcebible. ¿Qué pasaba en Gaza antes del 7 de octubre? ¿Qué pasaba en Gaza antes del 7 de octubre? Sí, van a decir, encerrado por Israel, cierto, encerrado por Israel. También por Egipto. Millones de dólares entraban en Gaza, pero con permiso, por supuesto, permiso. Israel alentaba a Qatar para que entren los millones de dólares. Acusan al premier Netanyahu, a los asistentes de Netanyahu de haberse hecho negocios con Qatar. Yo también hice negocios con Qatar. No hice negocios con Qatar. Quiere decir que en ese momento yo también estaba confundida y apoyaba a Qatar. Fuimos al campeonato del mundo en Qatar, locos de la vida. Estamos contentísimos con Qatar. Y sabíamos que daban plata para Hamas. Y obreros de Gaza entraban a trabajar a Palestina, a Israel. Y a ver, ¿qué hubiese pasado? A ver, díganle a Netanyahu, el criminal. Netanyahu lo que quería era el desarrollo, lo que él llamaba la paz económica. Que se desarrolle Gaza, que se transforme en Singapur, que se transforme en Punta del Este, que haga lo que quieran. Es decir, inclusive con el título de enemigo potable. Bien, porque creíamos que era el enemigo, que me odien, pero que no hagan nada. Alberto. Ese era el asunto. Bien, nos quedamos con poco tiempo. Un minutito para cada uno para cerrar. Los tiempos son así, son tiranos. Cristian, un minutito, lo que te haya quedado. Dale con ese minuto de cierre. Sí, en un minuto lo único que puedo decir es que es todo insólito lo que me plantea Alberto, pero bueno, en fin, de lo insólito yo no puedo discutir nada. Decilo. No, es absolutamente absurdo, toda la construcción que hace es absurda, pero bueno, yo digo, acá hay un pueblo palestino que resiste hace muchas décadas y que Hamas es una de las 14 organizaciones de resistencia palestina, y que cuando hay un pueblo oprimido, sojuzgado desde hace décadas, tarde o temprano va a encontrar su libertad. Y por eso millones y millones de ciudadanos y ciudadanas de todo el planeta y de cualquier religión apoyan la causa palestina, porque es una causa de la humanidad. Es uno de los pueblos que necesita y pelea por su autodeterminación. Y ahora pelea por su sobrevivencia más elemental. Por eso hoy recorro comités de base, organizaciones sociales, medios de comunicación, porque los uruguayos se están despertando finalmente y quieren conocer, quieren saber, ¿sí? Sin proclamar verdades o supuestas digamos, adhesiones de una izquierda, que yo no sé cuál es la izquierda a la que se refiere Alberto, pero en fin, es todo inaudito. Pero yo digo, el drama palestino es el drama hoy de la humanidad. Bien, les quiero agradecer a los dos porque no es habitual que se den estos intercambios, son difíciles, a veces se escucha del otro lado muchas cosas podría ser un asunto humano los palestinos, pero no lo es. Es decir, es obviamente humano. Pero decidieron este camino. No decidieron tener un Estado.
decidieron que no haya Estado judío. Esa es la no es así, resistencia. Alberto, pero Esa es la no hay tiempo resistencia para palestina desde el principio hasta el fin. Bien, nada, agradecerles a los dos por haber venido. Hacemos la segunda con más tiempo para todo lo que hay que desarrollar, que Vamos arriba. los tiempos son muy tiranos. Gracias a los dos. Gracias a ti. Hacemos una pausa y ya seguimos. Es fácil desviarse. Lluvia de mensajes al 097-441-443 con muchísimos conceptos de todo tipo, de los contundentes, de los profundos, de los intelectuales. Me encantaría ir uno a uno desgranándolos. No se puede, porque ahora es momento de pasar música, metal y música clásica. Hermanos, rivales, primos, padre, hijo. No lo sabemos, lo vamos a conversar con Fernando Medina. ¿Cómo estás? Hola Jorge, gracias por esta invitación, no por desesperada de tu parte, menos honrosa para mí. Acá estoy, acompañándote. A pasar música. Sí. ¿A vos te gusta la música clásica? ¿Te Por gusta cierto. el metal? Sí, bueno, ¿qué decirte? Capaz que me dejo influir un poco por el debate que acabamos de escuchar, de presenciar. A mí me parece que es muy noble de tu parte, Jorge, muy conciliadora esta iniciativa de las dos músicas, la solución de las dos músicas. Pero ¿No crees en la solución de las dos músicas? Me parece que no está muy bien que manejemos como iguales cosas que no son iguales. Vamos a, como decís vos, establecer allí una relación, pero que sea con honestidad. Yo no sé en qué momento el heavy metal, se puso los pantalones de Beethoven y nos pareció que estaba bien. Pero cuando decimos la música clásica, así muy gruesamente, hablamos de una cantidad y sobre todo una variedad muy inmensa de músicas El metal a lo largo también. de muchos siglos. No le bajes el precio al metal, que tiene una variabilidad gigantesca. ¿Tanta? Recontra. ¿Cuántos obvio. siglos de heavy metal Pocos. en la música? Pocos. ¿Cuántas décadas? ¿Ves? Ahí ya me hablas de heavy lustros? metal. Ahí ya me hablas de heavy metal. Perdón, de heavy metal. Ahí ya me hablas de heavy metal, que es un tipo de metal específico. Sí, mientras ¿no? que después está el soft metal, por ejemplo. No, está el power metal, Claro. está el trash. Podemos hablar de muchos géneros. Sí, yo sé, no me voy a hacer el tonto, sé que sabés. te aparece Iron Maiden ahí inspirándose en Wordsworth, te aparece, no sé, Deep Purple Mirá que viene inspirándose en la novena sinfonía. Mirá que viene muy Hay esas conciliador. cosas. Mirá que viene muy conciliador Sí. y lo que yo elegí son metal que le quiere hacer guiños. O sea, esto es una relación similar al argentino y al uruguayo. Yo vengo Sí. con muchos metaleros que los quieren a los clásicos. Los aprecian, los valoran, consideran que son grandes personas. Veo Sí. que vos venís por el resentimiento. Bueno, venís no del sé, lado no sé. uruguayo del No resentimiento. sé. Quiero ver si vamos a dar por buenos, esos vínculos que son buenos. En los dos tenés el solo o la cadenza en la Claro. música clásica, el virtuosismo como un elemento siempre muy importante. El virtuoso, el metalero lo valora. Después te aparece, no sé, ¿cuál es esa canción de Metallica que tiene muchas partes? Es One, ¿no? ¿Cuál es esa canción? Sí, Veo que venís ahí en tenés esa la onda. forma sonata en la Ajá, canción sí. Metal. Sonata Ártica, Claro. otra banda muy interesante. Sí. Vamos con la Después, música. se asocian a orquestas para O hacer sea, espectáculos. Lo vamos a pasar hoy. Dame, Fernando, Sí. algo clásico y yo te voy a dar algo de metal. después. Bueno, me parece que podemos empezar por los solos, ¿no? Ya que los solos son tan importantes cuando aparecen, ¿no? ¿Cuál es? Kirk Hammett, por ejemplo, para hacer Bien. un gran solo. Ujú. Y por supuesto, en lo que llamamos, insisto, muy gruesamente la música clásica, cosas muy distintas entre sí, si estamos recién a la salida de la Edad Media, en el barroco, en el clasicismo, en el romanticismo, bueno. Pero yo puedo elegir un gran solo de la música clásica, con la ayuda de Alvin. Concierto brandenburgués número 5 de Johann Sebastian Bach, que por supuesto es un concierto para una pequeña orquesta, pero es un concierto con un solista, que en un momento se va a aislar y se va a lucir él solito, en lo que llamamos después una cadenza. Solo de chémbalo del concierto brandenburgués número 5 para vos, Jorge, de Johann Sebastian Bach, por supuesto, una de las grandes cadencias, uno de los grandes solos de toda la música. Qué grande que es Bach, es realmente. Sí, el y por uno. supuesto los oyentes tienen que ir a verlo, esto porque se toca en un chémbalo, que es uno de estos instrumentos con doble teclado, que le permiten al solista, tocar la misma nota dos veces a la vez, ¿no? Cuando lo hacen en el piano, por ejemplo, lo hace Glenn Gould,
es imposible, en principio tiene que superponer las manos. Glenn Gould lo logra de todos modos, pero véanlo, por favor. Nada que envidiarle. Podría haber elegido Sí. un solo de violín, un solo de piano. Me quedo con este solo de chémbalo de baja. Me gusta. Nada que envidiarle al solo más preciosista del metal. Alvin, ¿viste? Yo vine conciliador Sí. hoy. Homenaje clásico de una banda. Tal vez la voz sea lo que te llame más la atención. Pero Children of Bodom le hizo un gran homenaje a la música clásica. Me parece que es muy valioso. La voz tal vez es verdad que puede hacer lo que desentone un poco de este homenaje clásico. Escuchamos algún fragmentito y me das tu opinión. Muchos puntos de contacto, muchos puentes de lo que vos pasaste y lo que yo pasé. Bajo la forma de citas, los puntos de contacto. ¿O cómo las describirías vos? Esas Cita, apariciones? homenajes. Sí, homenajes. Homenajes. ¿Te Guiños, gustó saludos. esto que escuchamos? Y bueno, es bravo de soportar, Jorge. ¿Es bravo de sí, soportar? Sí. Me hace acordar mucho. Yo era chico y sufrí mucho con mi papá porque cuando vino Metallica a Buenos Aires, por eso yo siempre pienso mucho en Metallica porque lo tengo muy presente esto. Mi hermano todavía era menor de edad, pero quería ir al show de Vélez Sarsfield, debe haber sido como en el 93, Alvin, una cosa así. Metallica en Buenos Aires. Y claro, mi padre lo tuvo que acompañar. Y yo sufrí mucho por mi papá porque pensé que la iba a pasar muy mal. Mi madre me decía, no, tranquilo. Es en un estadio, el sonido se dispersa suficientemente. Y volvió más peludo que nunca. No, 93 confirmado por Alvin. Sí, claro. Yo también era muy chico, pero tengo mucha conciencia de lo que... Y mi padre volvió y estaba muy afectado. Por el volumen, por la distorsión de las guitarras, por la manera en que sacudían las melenas los muchachos también, por supuesto. Y creo que cada vez que alguien grita así o hace sonar una guitarra de esta manera, me cuesta. Tal vez sea una cuestión de tiempo, Jorge. Yo Hay que también acostumbrar la oreja. voy a abrir el corazón y los oídos. Vos después de viniste ver. muy conflictivo, yo vine muy conciliador. Dame más clásica. Bueno, creo que si lo tenemos que resumir así en pocos minutos, este desafío que vos me planteás, una manera más o menos acertada de plantearlo puede ser, hay tres grandes emociones en la música. La emoción más espiritual, que mira el orden superior, digamos, la de la música sacra, ¿no? Para resumirlo. La emoción lírica, la que te da el teatro a través de la ópera. Y después, bueno, la música pura, la música abstracta. Cuando en principio no hay voces y hay una narrativa enteramente hecha de sonidos. ¿Qué tal un poco de la novena sinfonía de la mano de Alvin en ese sentido? Con el problema que nos presenta la novena, en tanto que sinfonía, una sinfonía era, un pedacito de música instrumental, así nace la palabra en Italia, ¿no? Era el nombre que se le ponía, por ejemplo, a las oberturas de las óperas de Rossini, pero bueno, esto va creciendo, va tomando una estructura, unas ambiciones expresivas nuevas, y cuando llegamos a la novena sinfonía, después de las 41 sinfonías de Mozart, las 104 de Haydn, Beethoven rompe la pared de la música pura e introduce la voz humana en la sinfonía para cantar algo que nunca se había cantado hasta ese momento en un teatro. Es decir, las voces humanas aparecían, por supuesto, bien en una función de ópera, bien en una iglesia para cantar el amor de Dios. Beethoven canta no la libertad, sino la alegría en la novena sinfonía. Pero primero está la música. Muy difícil encontrar cuál sería el equivalente del metal a esto. Le pido ayuda a la audiencia. Lo tendrías que buscar sonoramente y además desde el punto de vista de la trascendencia en la cultura. No, la trascendencia en la cultura me estás matando. Sonoramente es un tema, trascendencia en la cultura. ¿Qué canción de metal vale lo mismo que vale la novena? No sé. Enter Sandman. No lo sé, Enter Sandman. 097-441-443. Era la única banda que conocía la única metálica. 097-441-443. Para que manden mensaje, hacemos una pausa y volvemos con un Fernando Medina que viene a reivindicar lo clásico. Y yo que vengo, en realidad, a decir que el metal está de acuerdo con eso. Es la banda de metal que conoce Fernando Medina, Metallica. Yo te he pasado, en este caso, el famoso disco S&M, donde una banda de metal se junta con una sinfónica. La de San Francisco, ¿no? Exacto, para hacer un álbum. Yo te he traído... ¿Está manchada la de San Francisco por este episodio? ¿Está manchada? No, al ¿La contrario. despreciás? Quedó muy bien.
Salió bien. aceptando. ¿Y la de Montevideo jugar con la ese Triple juego. Nelson? También la Filarmónica de Montevideo. Manchada, manchadísima. Pero no, al contrario, No se pincha. me parece muy bien ese gesto de amistad universal. La batuta que no se muestra mancha. una vez y otra vez también, tocando con los más diversos músicos. A ver, sí, Jorge. de todo tipo. La gente, mirá que el metalero realmente es como el caso Argentina-Uruguay. El metalero quiere mucho a la música clásica y me recuerdan Pero todo no, tipo no de... lo suficiente como para irse a vivir a ella. No, digamos. exactamente. Me recuerdan mucha gente que ha homenajeado. Sonata Ártica, Symphony X, Richie Blackmore, por Claro. ejemplo. Dream Theater, que Alvin lo odia. Aparece mencionado. Ingrid Malmsteen, lo bancamos. No, y el ladrón de Richie Blackmore, ¿no? Bueno, Alvin, ladrón, homenaje, ¿cuál es la diferencia? Hay un mensaje hermoso que habla de una persona que se disoció espacio-temporalmente y te escuchó a vos y música clásica y pensó que era el sábado al mediodía y no el viernes de tarde. ¿Qué es esto? Fernando, tenés la última palabra, fácil Sí. de olvidarse hoy. Para la música clásica va esta última palabra. Podés irte con un tono más conciliador si querés. Yo llegué a esta conversación, creo, un poco peleadora, es verdad, Jorge, capaz que, bueno, deseando que no exista el heavy metal, y ahora estoy más abierto a esto de las dos músicas, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo en la división territorial correspondiente, ¿no? El heavy metal, el metal, Sí. en todas sus variedades acá, y la música de los tiempos por este otro lado. Capaz que algo que las conecta a estas dos músicas, el metal y la clásica, son las emociones extremas. Bien, me gusta. No sé muy bien por qué están tan enojados los músicos de metal, aprietan tanto los dientes, etcétera. Capaz que estaría bien que lo expliquen. Pero hay otras formas de emoción extrema que pueden llegar a ser muy, muy delicadas, muy suaves y que sin embargo te van a envolver el corazón. Yo voy a ir de la mano de Alvin a Turandot, a Puccini, a la más famosa de las áreas de la ópera, porque en muy pocos segundos, creo, los corazones, los oídos de todos los amantes de la música están conquistados. Se cierra por la voz hoy. de Jonas Kaufmann, Sí. la más famosa de las áreas de ópera. Se cierra por hoy, fácil desviarse. La semana que viene, All Killer, No Filler, vuelve Nicky Batashi. Todo. Hoy se despidió Fernando Medina. Gracias por haber venido. Decime si esto no es metal.